cruzamiento doble, tenemos el mismo tipo de ovejas, pero a estas primero les vamos a imprimir una habilidad materna. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez mayor producción de leche a través de una raza, como puede ser la Friesian, o mayor capacidad reproductiva, como puede ser con los borregos de la raza Romanov. De ahí obtenemos una hembra F1, que dijimos que en algunas regiones de Europa le llaman mulas, ¿sí? Y esas hembras F1 ya tienen características de prolificidad, de estación reproductiva, de producción de leche lo suficientemente buenas para pasarlos a un cruzamiento con las razas terminales, que puede ser Texel, Suffolk, Hampshire o Charolais. De tal manera que estas hembras casi nos vamos a asegurar que no estén pariendo de 2 corderos que nos estén y que van a tener la suficiente leche para que esos corderos se desarrollen lo más rápido posible. De tal manera que las engordas vamos a tener una mayor producción de corderos, ¿sí? Y con unas velocidades de crecimiento bastante buenas. Estos son algunos de los, un esquema que es un poco más elaborado, porque obviamente tendríamos que tener dividido el rebaño, que tendríamos que tener un grupo de hembras que se van a estar reproduciendo de manera constante para tener las hembras iniciales con las mismas características, y vamos a tener otro rebaño donde vamos a tener las F1 que nos van a permitir más eficiencia en la ganancia de peso. En este caso, pues lo que de las F1 lo que nos interesa son las hembras, los machos pues irían a la carne. Obviamente no vamos a tener la misma eficiencia con esos machos que con estos machos que ya están diseñados para velocidades de crecimiento, obviamente. En este caso, tanto hembras como machos se tienen que ir a la carne, ¿sí? Entonces, es un poco más complejo de lo que normalmente se maneja. Sin embargo, se supone que este es el que con el cual podemos manifestar esa mayor habilidad de los cruzamientos y la mayor capacidad para producción de carne. Consideraciones: la primera, cruzas para obtener una F1 con características de producción de leche, prolificidad y amplia estación reproductiva, es decir, lo más productivas posible desde el punto de vista del ámbito materno. La raza paterna debe imprimir velocidad de crecimiento y la segunda generación, tanto hembras como machos, van destinados al abasto. Es decir, de esa segunda generación ninguno se puede quedar para reemplazo. Se debe cuidar la compatibilidad de razas, volvemos a lo mismo, tendríamos que ver que no por estar haciendo cruzamientos vayamos a tener situaciones donde estemos metiendo sementales que nos van a provocar problemas de distocia. Tenemos que asegurarnos que efectivamente son razas que van a dar producción de leche o que van a dar buena prolificidad y que van a permitir una mejor talla en las corderas para el uso de razas terminales como las que ya vimos. Definitivamente es la mejor estrategia para mejorar el peso del destete desde el punto de vista manejo. Desde el punto de vista genética tenemos que ver las situaciones. Pero bueno, esa es parte de la siguiente plática del clip feeding. Cruzamiento rotacional tenemos un grupo de hembras, las cruzamos con un macho de una raza, en este caso pusimos hembras Catadin, las cruzamos con un macho Dorper, y las hembras F1 Dorper con Catadin, las volvemos a encastar con un macho Catadin para tener el reemplazo del grupo. En este caso hay algunos investigadores que dicen que deben ser 2 rebaños. Lo que se hacía en el estado de Hidalgo es que estas hembras se iban alternando de manera constante. Empezaban con borregos Catadin, se tenían los cruzamientos con Dorper. Esos al siguiente año o a la siguiente generación, ya cuando estas hembras se tenían que empadrar, pues se pasaban con el Catadin y volvían a tener un rebaño más encastado a Catadin, de tal manera que este era un sistema prácticamente cerrado. No necesitaban, las hembras siempre podían estar reciclando en la unidad de producción, y pues teníamos la ventaja de que no se dependía de la adquisición de vientres por fuera. ¿Por qué utilizaban este cruzamiento? Pues precisamente porque los machos, el Dorper, pues sí les mete un poco más de
de calidad de carne, de canal, mayores velocidades de crecimiento, y también son muy solicitados esa raza por los barbacolleros actualmente, ¿verdad? Y en este caso con Catadín, bueno, pues también es una raza que está solicitada y pues cumplía con el objetivo de algunos de los productores que decían, bueno, pues si están bonitos además, los puedo vender como sementales y pues se ganaban un dinerito extra con la venta de esos sementales. Consideraciones, en cada sistema se producen reemplazos, lo que decíamos, sigue siendo un sistema cerrado donde no se necesitan adquirir de otro lado, se considera prolificidad de habilidad materna en la primera cruza, mientras que en la segunda se busca ganancias de peso y eficiencia alimenticia, lo que buscábamos con el DORPE. Y nuevamente se debe de buscar la compatibilidad entre las razas, que no vayamos a tener razas que estén más grandes y que nos vayan a provocar problemas de distosia. Entonces, ¿qué es lo que proponemos o qué es lo que hemos estado manejando en algunas ocasiones como razas maternas? Peliway, Black Belly, muy importante. Nada más el problema de Black Belly es que no hay muchas en México, se está apenas repoblando esa situación. Catadin, Saint Croix, Dorper, que puede ser un intermedio, ¿verdad? Se puede utilizar tanto como materna como paterna. El Damara, los ovinos criollos muy importantes en la parte de conservación de recursos genéticos. El Paul Dorset, el Rambouillet, que durante mucho tiempo ha sacado avante la producción de carne en las regiones semiáridas de México, y el Romanov. ¿Y cuáles son las propuestas como razas paternas? El Charol, el Suffolk, Hampshire, Texel, Columbia y el Paul Dorset. Si se dan cuenta, el Paul Dorset lo tenemos tanto en razas paternas como en razas maternas, porque realmente las hembras también tienen características productivas bastante interesantes. Continuando con la serie de pláticas, vamos a hablar un poquito del manejo alimenticio. No es un curso de nutrición, solamente son algunas estrategias que hemos trabajado son algunas experiencias que hemos trabajado para darle algunas alternativas que se puedan trabajar en diferentes condiciones del rebaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Introducción. Esto es importante, las etapas fisiológicas de las ovejas y algunos tipos de alimentación en el rebaño, ¿verdad? Entonces, de manera de introducción, sabemos que los sistemas de producción, como lo hemos venido viendo, pues tienen principalmente como elemento determinante el sistema, el componente de la alimentación, que puede ser subsanado por la reproducción que se lleva a cabo en el rebaño, que es indispensable la sobrevivencia de los recién nacidos, sí, a través de un adecuado manejo sanitario y obviamente las características genéticas que van a permitir que esos animales se adapten a condiciones de producción diferentes, que tengan una respuesta adecuada a lo que necesitamos. Su interacción de todas estas condiciones nos va a permitir que tengamos animales, una producción bastante acorde a lo que necesitamos, y esa producción debe de estar de acuerdo con lo que nos está solicitando el mercado. Ese mercado que va a ser el que nos va a permitir ubicar nuestros productos en un lugar a buenos precios y de manera oportuna, y que nos va a permitir un ingreso a partir de la producción o de las estrategias que estemos siguiendo para la producción de corderos. Entonces, la alimentación, reiteramos, debe de ser diario, debemos de verificar el costo de la ración y cubrir las necesidades de nutrición. Habíamos hablado de que la alimentación podemos hacerla de dos maneras: al mínimo costo, es decir, lo que menos nos cuesta es lo que les vamos a dar de comer. Sin embargo, realmente con esa alimentación de mínimo costo vamos a tener los rendimientos que esperamos de los animales. Cuando yo era estudiante, los profesores de nutrición nos decían que teníamos que hacer una alimentación de máxima rentabilidad económica, es decir, que nosotros cubriéramos lo que necesitan los animales y que los mismos animales nos estuvieran regresando ese costo con base en la producción, que yo creo que ha sido uno de los temas más que he remarcado más en esta serie de pláticas. Sí es cierto, tenemos que dar de comer a los animales, pero los animales, a través de las crías que van a producir, nos tienen que pagar todo lo que nosotros estamos dando, eh, invirtiendo en ellos. Entonces, la alimentación
Es el proceso por el cual los animales consumen los alimentos y incorporan los nutrientes necesarios para que puedan sobrevivir y realizar sus funciones diarias, como es caminar, como es respirar, todo lo que ocupan para la sobrevivencia de cada día. En este sentido, tenemos requerimientos de mantenimiento, requerimientos para la reproducción y requerimientos para la lactancia. Conforme vamos incrementando o conforme van pasando esas etapas de mantenimiento, reproducción o lactancia, los requerimientos alimenticios de las ovejas cada vez son mayores. Y obviamente las dietas necesitan ser un poco más completas o complejas y deben de para cubrir las necesidades de cada una de esas etapas. Al hacerlas un poco más completas, pues obviamente el costo debe de ser un poco más elevado. En este sentido, ¿por qué dividimos los requerimientos en diferentes etapas? Con la finalidad de hacer un uso más eficiente del recurso alimenticio. Tenemos que darle lo suficiente en lactancia, que es tal vez son las dietas tal vez más caras para producción de leche. Hay que recordar que la producción de leche no se va a dar a partir de que pare el animal. Nosotros tenemos que formular o tenemos que programar esa producción de leche. ¿Y cómo la programamos? Permitiendo una alimentación adecuada en el último tercio de gestación, donde la oveja va a tener la capacidad de poner reservas corporales, por una parte, una reserva de grasa y por otro lado, suficiente músculo, a partir de donde al momento del parto va a haber una remoción de esas reservas corporales para la producción de leche. Ojalá fuera muy bueno que los animales consumen el alimento, pasa al rumen, se desdobla y de ahí se va a producción de leche. Sin embargo, el mecanismo no es así. Los animales van a generar la producción de leche a partir de las reservas corporales. Si nosotros revisamos las tablas de alimentación que se utilizan, las del NRC, para formulación de raciones, todas las tablas dicen, primer tercio de lactancia, ¿hasta cuánto estás dispuesto a que pierdan de peso tus ovejas? Todas, porque la producción de leche se va a dar a partir de reservas corporales. A medida que la lactancia va bajando, la producción de leche va bajando, ya no hay pérdidas de peso, ya se evita esa situación. Pero cuando hay más producción de leche, las ovejas van a estar más deterioradas en su forma. Es por esto que les comentaba el día de ayer, hay productores que dicen, es que vendo las ovejas más feas, las más flacas, todo eso, a pesar de que esas ovejas pues son las que han estado sacando adelante la producción. Y entonces, ¿por qué? Porque eran las que se veían un poco más feas, más deterioradas. Pero en el caso del cordero necesitamos uno que se mantenga, que lleve a cabo sus funciones vivas. Es importante en los corderos de primera instancia el que puedan generar el calor necesario para sobrevivir. En este sentido, hay que recordar que durante el periodo de gestación, el cordero está dentro de la madre, donde no tiene que regular su temperatura corporal. La mamá va a hacer esa función, la mamá lo va a mantener en un ambiente de 38 grados, el cordero no va a tener ni cambios de temperatura hacia arriba, ni cambios de temperatura hacia abajo, va a estar en un ambiente de confort. Cuando el cordero es expulsado, entonces tiene que empezar a regular su temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, ahí el proceso de mantenimiento ya lleva un extra de energía, por lo cual tenemos que alimentarlo de manera adecuada. Una vez que ya reguló todos sus procesos de temperatura, ya reguló todos sus procesos de movimiento, todo lo que tiene que hacer, entonces comienza otro proceso que es la ganancia diaria de peso, que es lo que nos interesa de esos corderos. Entonces, vamos a ver las diferentes etapas fisiológicas de las ovejas. Cuando están en mantenimiento quiere decir que no están ni lactando, no están gestando, están únicamente en reposo. Los requerimientos que tenemos que cubrir son únicamente las necesidades básicas, es decir, comen para que no se mueran, comen para que puedan desplazarse en el camino, para que puedan estar regulando su temperatura corporal en condiciones de fríos muy extremos o de calores extremos, pues obviamente tiene que haber mecanismos que permitan regular esa temperatura corporal. Y entonces no necesitamos que ganen peso, pero tampoco que lo pierdan. Si pierden peso, entonces no estamos cubriendo los requerimientos de mantenimiento, estamos por debajo de esas. Y tenemos que aportar un poco más de alimento o de cantidad o de calidad. Aquí no hay ninguna restricción.
en cantidad o en calidad. Cuando las ovejas van al empadre, tenemos que asegurarnos que hay una producción de gametos adecuada. En el caso de hembras, pues necesitamos que haya mayor cantidad de óvulos disponibles. Ha habido una gran cantidad de estudios que han demostrado que el proceso de los 10 días previos a la ovulación es determinante que haya mayor número de óvulos liberados por cada ovulación. En esos 10 días previos a la ovulación es muy importante la suplementación. Cuando estamos trabajando de manera muy precisa, en una suplementación que actualmente se conoce como suplementación precisa. Sin embargo, ¿qué es lo que se ocupa de manera práctica en las unidades de producción? Nosotros no sabemos cuándo va a ovular la oveja, porque a veces no llevamos ese control de control de montas, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de ponerlas en una condición corporal, que vamos a explicar en un momento qué es la condición corporal, de que no estén ni flacas ni gordas, porque en ambos extremos son malos. Tampoco tenemos que tener animales con sobrepeso, ¿verdad? Para que tengamos una buena producción de gametos y obviamente al haber una buena producción de gametos también que haya la fertilización y el reconocimiento de la gestación de la hembra. Si no hubiera ese reconocimiento de la gestación, pues entonces vamos a tener pérdidas por pérdidas embrionarias. En este sentido, una vez que la hembra está diagnosticada gestante, tenemos que esperar el último tercio de gestación. Ese último tercio de gestación es donde el feto crece el 75% del tamaño que va a tener al nacimiento. Es decir, si es un cordero que va a nacer que nació de 4 kilos, en ese último tercio, en esos últimos 50 días de gestación, creció aproximadamente el equivalente a 3 kilos. Pero también tenemos la necesidad de generar las reservas corporales de la oveja para que tenga la suficiente fuerza durante el parto y la producción de leche para mantener una buena lactancia, ¿verdad? Entonces, de manera general, estas son las etapas fisiológicas de la oveja. Mantenimiento, empadre, gestación, el parto, que es el inicio de la lactancia, y ya posteriormente hasta llegar al destete, pero todo eso es producción de leche y crecimiento de corderos. Tal vez de las partes más críticas en todo esto es el último tercio de gestación y lactancia. Son las partes donde la alimentación debe de ser más rigurosa y más precisa.